Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Tribuna Democrática, espacio de orientación ciudadana. En esta ocasión, dos ilustres invitados, la asambleísta Linda Machuca, en representación de Alianza País, y también en representación de los migrantes de Estados Unidos y Canadá. Con el doctor Fernando Aguirre, de Sociedad Patriótica, vamos a tratar un tema de palpitante interés: la desocupación de más de 100.000 ecuatorianos en España y otras partes del mundo. Con esto vamos a dar inicio. Bienvenido, doctor. Pongamos un caso típico del país. Tenemos un vicecanciller que es extranjero y es vicecanciller del país. En otros países no sucede eso a los ecuatorianos. Máximo han llegado a la cuestión de la construcción. En sí, yo creo que lo que se tendría que hacer, ¿qué es? Primeramente, la homologación de los títulos académicos de los ecuatorianos para que puedan ser un valor agregado en diferentes empresas, en el sector público o administrativo. Esa es la visión que tiene el doctor Fernando Aguirre, asambleísta de Sociedad Patriótica, desde su particular percepción. Ahora veamos desde la perspectiva del oficialismo, ¿qué realmente están haciendo en beneficio? Se ofreció bastante a los migrantes, que se les debía ayudar, un retorno para que acá tengan una vida digna. Los que se han ido son los buenos, por los que trabajan, aquellos que no les importa estar bajo el puente día y noche a la espera de un trabajo, y cuando tienen, lo hacen con dignidad. ¿Qué es lo que se ha avanzado? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Y qué hay todavía por hacer? Y son los emprendedores también, Carlos, las personas que se atreven a dar ese paso hacia una comunidad muchas veces desconocida, a salir y buscar nuevas posibilidades de vivir en otros países, en otros lugares. Yo creo, Carlos, y también a mi compañero Fernando Aguirre, compañero de comisión además en la Asamblea Nacional, que sí debemos reconocer algo muy importante que ha ocurrido en este momento. O sea, realmente para quienes hemos vivido el hecho migratorio, y aquí yo hablo también desde la mirada de quien emigró hace algunos años a los Estados Unidos, yo vivía ya en esa comunidad conjuntamente con los compatriotas ecuatorianos que salieron por diferentes causas, que no es una migración de ahora, es una migración desde hace muchísimos años. Pero en todos esos años, usted conversa con personas que están allá 20, 30 años viviendo en ese país, y le cuentan que efectivamente habían personas que se desaparecían en el camino, en el intento de llegar al país del norte, habían personas que morían víctimas de accidentes en sus lugares de trabajo, ya estando en los Estados Unidos, por ejemplo, o se daban circunstancias muy difíciles o injustas en su situación laboral, pero ninguna de ellas tenía respuesta. Yo sí puedo decir con orgullo hoy en día que si algo tenemos que destacar de la gestión del gobierno de la Revolución Ciudadana es justamente haberle dado ese espacio a los migrantes, a esos más de 3 millones de compatriotas que salimos por diferentes razones, pero que nunca perdimos nuestros derechos de ciudadanía. Haber creado una Secretaría Nacional del Migrante con el rango de ministerio significó darle una respuesta ya a los ecuatorianos que salieron por diferentes motivos. Luego ya en la Asamblea Constituyente incorporar el derecho a la representación política, el que los migrantes tengamos representación propia en la Asamblea Nacional, que las leyes que se construyen ahora sean también incorporadas algunas de las visiones desde las personas que salimos, que las leyes se construyan también con la mirada de la migración, ha sido un logro significativo para la comunidad en el exterior. ¿Usted en casa tiene algún migrante fuera, en algún país del mundo? Y la pregunta, entiendo, se van a hacer, bueno, ¿y cuáles son los aportes para que la condición de su hijo, de su nieta, de su primo, de su hermano, de su padre, haya mejorado? ¿En qué se ha mejorado, asambleísta? Le puedo contar desde la experiencia de la función legislativa. Nosotros aprobamos hace unos meses la Ley de Educación Superior. En esa ley, además de regular todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las universidades en nuestro país, incorporamos un artículo para que nuestros compatriotas en el exterior, independientemente de su estatus migratorio, si están documentados o indocumentados, puedan acceder a la educación pública que ofrecen las universidades nuestras, las universidades públicas, a través de programas a distancia. Que nuestros migrantes, en el lugar en donde estén, puedan recibir la educación, puedan obtener un título que les permita tanto mejorar su nivel de vida allá en los países en los que están, conseguir un mejor trabajo, o si deciden en algún momento regresar a nuestro país, pero ya con un título universitario. Eso, pero es a largo plazo, asambleísta. La iniciativa, por supuesto, lo hable, todo lo que sea educación. Aquí en cualquier parte del mundo, más aún en tratándose de nuestros compatriotas, será plausible. Desde esa perspectiva,
es una buena iniciativa. Pero lógico, yo estaré siempre a favor de las cosas positivas, pero yo lo que he dicho, creando más leyes no es que se beneficie a la gente. Si tuviéramos menos leyes, pero que se cumplieran, estaríamos mejor. Hoy tenemos, por ejemplo, una constitución de 444 artículos, pero no se cumplen muchos de ellos. Entonces, no solamente lo que yo siempre he dicho, un gobierno de venta de ilusiones. Lógico que hablar es una belleza, pero la realidad es otra. Ayer el ministro Patiño, canciller de la República, que estaba en nuestra comisión justamente, él me daba la razón, dice, pero ¿y van a retornar los migrantes? Que no vengan, porque si no, no les ofrecemos trabajo tampoco, pues, porque no hay trabajo tampoco aquí. En el retorno voluntario, ¿para qué? Para que vengan al país supuestamente siempre y cuando haya trabajo, pues. Pero si no hay trabajo en el Ecuador, ¿cómo les decimos del retorno voluntario? ¿Para qué retornan? No, pero es una opción. Siempre y cuando haya opciones, lógicamente, pero no solo en papel y en leyes. Porque lógicamente, lo que decía Linda y con mucho acierto, dice, hoy día tienen un ministerio que tiene más o menos un presupuesto de 8.400.000 dólares. Anteriormente tenían una subsecretaría que no llegaba ni a los 400.000 dólares al año. Pues. ¿Por qué? Porque no había tanto recurso económico. Entonces, el aumento de burocracia seguirá aumentando en este gobierno cuando lo que tendría que haber es el aumento de ¿qué? ¿Cuál es la preocupación suya de estos 100.000 desempleados ecuatorianos que solo están en España? El mismo sentir es en el resto de Europa, y con esta circunstancia difícil de la economía a nivel mundial, entiendo también va a ser en los Estados Unidos. ¿Cuál es su preocupación? ¿En qué el gobierno está fallando? Bueno, yo creo Seamos propositivos. Así es, lógico, hay que ser positivos en este aspecto. Yo creo que hay que plantear alternativas justamente para el desempleo que se está dando. Buscar convenios con España, buscar convenios en beneficio de nuestros migrantes de protección, justamente, por ejemplo, homologación de lo que yo he dicho, por ejemplo, de los mismos títulos, de lo cual no se está cumpliendo todavía. Todavía no se está cumpliendo la homologación. Por ejemplo, la homologación de licencias de conducir, que es un beneficio también para nuestros migrantes. Eso comenzó hace algunos años. No sé si el día de hoy se está haciendo. No se está haciendo. Eso se hizo hace algunos años, que más o menos 8.000 ecuatorianos acudieron con una brigada de la policía que se les mandó en su debido momento. Tendría que crearse convenios en donde se acredite y se avalice a nuestros ecuatorianos que están allá en beneficio. Pero igual el convenio por el convenio no vas a resolver los problemas. Haga un convenio el Ecuador con España o con cualquier país. Solo por el hecho de firmar un convenio no está resuelta la ocupación de los migrantes. Pero por eso es que hay alternativas. Mire, Carlos, yo decía hace un momento, creo que estas circunstancias difíciles nuestros migrantes los vivieron antes, pero solamente quedaban en las primeras planas de los periódicos. No había respuesta, no había una atención directa del Estado a esas necesidades. Hoy lo vemos, sí, en las primeras planas de los periódicos. ¿Qué es lo que dicen? Hay más de 100.000 ecuatorianos desempleados en España. Bueno, hay dos caminos en este momento. El primero es que a través de esta Secretaría Nacional del Migrante, que es una dependencia del Ejecutivo, se empiezan a crear ya programas de formación y capacitación para los compatriotas que están allá. Si ya no hay espacio para trabajar en el área de construcción, deben aprender nuevas habilidades. ¿Quién les va a formar en esas nuevas habilidades? Pues el Estado ecuatoriano, a través de los talleres que en este momento la Secretaría Nacional del Migrante está promoviendo. ¿Eso ya está implementado? Los están desarrollando. Eso por un lado, pero por otro lado, los que están acá, porque nunca vamos a decir que aquí se van a cerrar las puertas y nadie más sale, no, siempre hay esa necesidad o esa inquietud de nuestros compatriotas de salir, de buscar nuevos horizontes. Para los que quieren emigrar, para ellos entonces se están generando programas que les permitan desarrollar un proceso migratorio planificado. Emigrar a un país, pero previamente habiéndose capacitado y buscando a qué lugar va a ir a trabajar. Para mejorar las condiciones de vida, amigos televidentes. Vamos a volver enseguida. Hay algunas inquietudes. Se trajeron algunos vehículos de lujo a pretexto y aprovechándose también de la ley del migrante y otras particulares concepciones que tienen los invitados del día de hoy desde diferentes puntos de vista. Volvemos enseguida del corte.